Todavía sostenía la bolsa caliente de pollo frito cuando escuché a mi hijastro en el garaje oscuro decir: «Sí, ya corté la tubería del freno. Nos vemos mañana en su funeral». Y mi esposa, Carol, mi propia esposa, no lo detuvo. Por un segundo, todo mi cuerpo olvidó cómo moverse. El garaje olía a concreto frío y aceite de motor, ese olor amargo y familiar que nunca se va realmente, no importa cuántas veces barras. La luz del techo estaba apagada, así que el único resplandor venía de la pequeña ventana sobre el banco de trabajo y la pantalla azul del teléfono de Evan. Podía ver su silueta, hombros anchos, cabeza inclinada como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo. Mis dedos se apretaron alrededor de la bolsa de papel. La grasa del pollo se filtraba, tibia contra mi palma. Lo había comprado en la rosticería del supermercado porque pensé, estúpidamente, que tal vez podríamos tener una noche normal. Una pequeña ofrenda de paz, como haces cuando una casa ha estado tensa durante meses y no quieres admitirlo en voz alta. La voz de Evan se mantuvo calmada. Demasiado calmada. «Sí», dijo de nuevo, bajo y casi aburrido. «Está hecho. No llegará al lunes». Se rió como si alguien le hubiera contado un chiste. Entonces vino la voz de Carol, débil a través del altavoz, lo suficientemente cerca como para que mi garganta se apretara. Suave, cautelosa. Ni sorprendida, ni enojada. «¿Estás seguro?», preguntó. Mi visión se estrechó. Esa única pregunta, «¿estás seguro?», golpeó más fuerte que la amenaza misma. «No, no te atrevas. No, ¿qué te pasa?», solo asegurándose de que el plan fuera sólido. Evan se movió y escuché el tintinio metálico sobre el banco de trabajo. Probablemente estaba haciendo girar algo en su mano. Una herramienta, un dado, algo afilado. «Estoy seguro», dijo. «Dijiste que querías que terminara». Hubo una pausa. Esperé que mi esposa dijera mi nombre. Que dijera: «Evan, detente». Que dijera: «Frank ha sido bueno con nosotros». Que dijera cualquier cosa que sonara como una conciencia. No lo hizo. Exhaló en el teléfono y sonó como alivio. «Mañana», dijo. «Solo ten cuidado». Ahí fue cuando mi estómago cayó tan fuerte que sentí como si hubiera perdido un escalón. Retrocedí sin pensar. Mi bota rozó el concreto y mi corazón se disparó. La cabeza de Evan giró media pulgada hacia la puerta. Contuve la respiración tan fuerte que me dolió el pecho. No vino a buscar. Volvió directamente a la llamada, bajando la voz de nuevo. «Sí», dijo. «Te enviaré un mensaje cuando esté hecho». Me deslicé como un fantasma. No cerré la puerta de golpe. Ni siquiera la dejé hacer clic. La cerré hasta que descansó. Luego caminé rápido, silencioso, alrededor del costado de la casa. El aire frío de diciembre cortaba mis mejillas. La noche se sentía demasiado normal. Luces de porche brillando arriba y abajo de la calle. El perro de un vecino ladrando una vez, luego silencio. En algún lugar, un televisor sonaba a través de una ventana. El pueblo haciendo lo que siempre hace: acostarse temprano, levantarse temprano, pretendiendo que los problemas solo pasan en las noticias. Mis manos temblaban tan fuerte que casi dejo caer mis llaves. Las metí en mi bolsillo y seguí caminando hasta llegar a la acera. Entonces giré como si fuera solo un hombre dando un paseo corto. Como si no estuviera a punto de vomitar. La paciencia es mi herramienta. Esa línea vino a mí como lo hace un viejo hábito. Se la había dicho a aprendices en el taller de climatización cuando apresuraban un trabajo y pelaban un tornillo o rompían una tubería. «Ve despacio», les decía. «La paciencia es tu herramienta. La usas primero». Ahora tenía que usarla conmigo mismo o iba a marchar de regreso y hacer algo que arruinaría el resto de mi vida. Entré en mi viejo sedán, mi auto de trabajo, como lo llamaba Carol, como si estuviera avergonzada de él, y me senté ahí con el motor apagado. Mi aliento empañaba el parabrisas. Mi teléfono se sentía resbaladizo en mi mano temblorosa. «Llama a la policía». Mi pulgar se quedó suspendido.
Y entonces vino el siguiente pensamiento, frío y práctico. ¿Qué les digo? Hola, oficial. Mi hijastro dijo que cortó la tubería de mi freno y mi esposa no se opuso. No, no tengo una grabación. No, no los confronté. No, no hay un cadáver todavía. En un pueblo pequeño, un hombre acusando a su esposa e hijastro sin pruebas se convierte en un chiste muy rápido. O peor, te etiquetan como inestable, paranoico, viejo y confundido. Evan sonreiría y diría, Frank ha estado estresado. Ha estado olvidando cosas. Carol se secaría los ojos y diría que ha estado tan cansado últimamente. Y luego seguirían adelante. No podía dejar que eso pasara. Así que hice lo siguiente mejor. Abrí la aplicación de asistencia en carretera y llamé para una grúa. El despachador sonaba medio dormido. ¿Cuál es la ubicación de recogida? Miré mi propia casa como si perteneciera a alguien más. Entrada principal, dije. Mi voz salió estable, lo que me sorprendió. Camioneta Ford F-150 plateada. Necesito que la remolquen esta noche. ¿Está en condiciones de conducirse? No, dije, y mi garganta se apretó alrededor de la mentira. Problema de seguridad. ¿Qué tan pronto la necesita? Lo antes posible, dije. Entonces, porque no pude evitarlo, agregué, por favor. Colgué y me senté ahí escuchando el silencioso tic de mi motor enfriándose. Mis manos seguían temblando, pero mi cerebro ya estaba corriendo a través de lo que importaba. Evidencia. Fechas. Horas. Movimientos que te mantienen vivo. Evan siempre había sido el tipo de hombre que actuaba como si las consecuencias fueran para otras personas. Tenía 32 años y aún vivía como un adolescente. Nuevos dispositivos, nuevos esquemas, viejos rencores. Cuando Carol y yo nos casamos hace 11 años, pensé que maduraría. Pensé que un hogar estable podría estabilizarlo. En cambio, se volvió más afilado, más cruel, como si decidiera que el mundo le debía algo y yo era el cajero rechazando su cupón. Hace unos meses, me había pedido que firmara como aval de un préstamo solo para consolidar, dijo, con grandes ojos inocentes. Había mirado el papeleo y sentí que mi presión arterial subía. El interés era como la sonrisa de un tiburón. Le dije que no. Me miró un largo segundo, luego sonrió lentamente. Siempre piensas que eres mejor que yo. Pienso que soy mayor que tú, había dicho. Y he aprendido lo que hace la deuda. Esa noche, Carol había tomado su lado. No ruidosamente, no directamente, solo en las formas silenciosas. La forma en que dejaba de hablar cuando yo entraba en una habitación. La forma en que respondía mis preguntas con, tal vez deberías dejarlo ir, Frank. La forma en que me hacía sentir como si la paz fuera solo mi trabajo. Ahora entendía qué significaba dejarlo ir para ellos. Los faros giraron por la calle. Una grúa. Mi corazón golpeó mis costillas. Me senté derecho, observando. El conductor se estacionó cerca de mi entrada. Un hombre corpulento con gorro de lana salió, el aliento formando nubes. Miró la camioneta, luego la casa, luego a mí sentado en el sedán como si estuviera escondido. Caminó y golpeó mi ventana. La bajé 1 pulgada. ¿Usted llamó?, preguntó. Sí, dije. Asintió hacia la F-150. ¿Qué tiene? Tragué. La bolsa de pollo estaba fría en el asiento del pasajero, olvidada. Problema de frenos, dije. La llevo a la casa de un amigo para revisarla. Entrecerró los ojos. A esta hora. Estoy despierto, dije. Él está despierto. Es importante. El conductor se encogió de hombros como si hubiera visto todo tipo de rarezas. Está bien. ¿A dónde vamos? Le di la dirección que ya había decidido, el único lugar que tenía sentido si quería que mi próximo movimiento fuera seguro y limpio. Dayton, dije. Cerca de Needmore Road. El conductor silbó suavemente.
Eso está lejos. Pagaré, dije. Asintió, volvió a su camión y empezó el malacate. El cable metálico traqueteó. El sonido me erizó la piel porque sonaba como cadenas. Vi mi F-150 rodar hacia la plataforma. Esa camioneta había sido mía antes de que Carol y yo compartiéramos una cuenta bancaria. La había conducido a través de tormentas de nieve, a través de olas de calor, a través de años que ahora se sentían como si pertenecieran a otra persona. Las luces de la grúa parpadeaban rojas contra las casas. Nadie salió. Nadie hizo preguntas. En este país, aprendes a ocuparte de tus propios asuntos hasta que el problema aparece en tu puerta. El conductor volvió con el papeleo. Firme aquí. Mi pluma tembló. Forcé mi mano a estar firme. La paciencia es mi herramienta. Cuando terminé, arrancó una copia y me la entregó. Miró mi cara como si tratara de decidir si estaba borracho o enfermo. ¿Está bien, hombre?, preguntó. Miré más allá de él a mi casa. Las cortinas de la sala estaban cerradas. La luz cálida se filtraba por los bordes. En algún lugar adentro, mi esposa probablemente estaba sentada en el sofá como si nada estuviera mal. Estoy bien, dije. Solo cansado. Asintió como si no me creyera, pero no presionó. Subió al camión grúa y el motor rugió a la vida. Mientras la plataforma se alejaba, sentí algo desgarrarse dentro de mi pecho. Como dolor, como ira, como el último vestigio de la vida que pensé que tenía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carol. ¿Dónde estás? Otro zumbido. Evan. Moviste mi camioneta. Mi garganta se secó. No respondí a ninguno de ellos. Todavía no. Me senté ahí en el sedán oscuro con una bolsa fría de pollo a mi lado, viendo las luces traseras de la grúa desaparecer por el camino como una mecha quemándose. No grité. No marché de regreso. No dejé que vieran mi miedo. Me deslicé y comencé a hacer lo que siempre había hecho cuando algo se rompía en medio de la noche. Lo manejé. No salí de la entrada de inmediato. Me senté ahí otro minuto completo, manos en el volante, sintiendo los latidos de mi corazón en las yemas de los dedos. La casa se veía normal. Luces navideñas en el porche del vecino, una corona en mi propia puerta principal que Carol insistía en poner cada año, incluso cuando no nos hablábamos mucho. Adentro, Evan y Carol todavía estaban ahí, probablemente todavía hablando, probablemente ya reescribiendo la historia que contarían si alguien preguntaba. Arranqué el sedán y salí despacio, como si solo fuera a tomar un café tarde. El aire tenía ese frío invernal, cortante y húmedo, y el camino brillaba en lugares donde la lluvia anterior había comenzado a congelarse. Me dirigí hacia Dayton, hacia Nedmore Road, porque ahí era donde vivía Ray Mercer, el padre biológico de Evan. Ray no era un amigo. No realmente. Pero era la única persona a la que Evan siempre había tratado con una especie de respeto cauteloso. La forma en que un perro se comporta con la persona que lo entrenó con mano firme. Ray había sido mecánico durante 35 años, jubilado ahora, manos todavía manchadas con grasa vieja sin importar cuántas veces se frotara. Conocía los autos, conocía las herramientas y conocía a Evan mejor de lo que yo jamás lo haría. Si alguien podía distinguir la diferencia entre una tubería de freno que falló y una tubería de freno que fue cortada, era Ray. Y si Evan realmente había hecho lo que escuché, necesitaba una cadena de verdad que no comenzara y terminara con mi palabra. Necesitaba realidad. Papel. Marcas de tiempo. Testigos. El tipo de cosas aburridas que se sostienen en un tribunal. La paciencia es mi herramienta. El calefactor del sedán soplaba aire tibio que olía débilmente a polvo viejo. Mis nudillos permanecieron blancos en el volante. Seguía viendo la silueta de Evan en ese garaje oscuro, escuchando la forma casual en que dijo funeral como si fuera una reserva para almorzar. En el semáforo, miré la bolsa grasosa de pollo en el asiento del pasajero. Era ridículo. Esta cosa cálida y hogareña que se suponía que haría que una noche familiar se sintiera mejor. Ahora se sentía como evidencia de otra vida. Conduje con la radio baja,
no por música, sino por compañía. Una estación local hablaba de baloncesto de secundaria, luego pasó a un anuncio rápido para una puesta a punto de calefacción, Mi viejo mundo, luego de vuelta al presentador riendo sobre cómo la gente conduce como si estuviera enojada con el clima. Quería reír. No pude. El teléfono vibró de nuevo. Carol. Llámame, por favor. Luego Evan otra vez. ¿Dónde está la camioneta, Frank? La necesito mañana. Mañana. Esa palabra golpeó como un martillo. No respondí. Si respondía, mi voz se quebraría, o diría algo estúpido, o mostraría mi mano y les daría tiempo para cambiar su plan. Seguí conduciendo, cruzando el río Great Miami, el agua oscura deslizándose bajo el puente como aceite. Recordé ser más joven, antes de Carol, antes de Evan, cuando lo peor que me preocupaba era si mi espalda podría manejar otro verano en áticos y espacios angostos. Cuando mi primer matrimonio había terminado, no con traición, sino con tranquilo agotamiento. Dos buenas personas que ya no encajaban. Ahora tenía 58 años y la persona que dormía en mi cama me quería enterrado. Nedmore Road era una franja de negocios cansados y casas bajas. El tipo de lugar donde la gente se aferra a lo que tiene. Ray vivía en un rancho de ladrillos de una sola planta con un garaje independiente y un viejo Buick estacionado bajo una cochera. Una bandera colgaba del porche, rígida por el frío. Me detuve en la entrada y me senté por un segundo. Mi boca estaba seca. Mis manos habían dejado de temblar, pero solo porque algo más había tomado el control. Algo calmado y frío. Salí y caminé hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar, se abrió. Ray estaba ahí en pantalones de chándal y camisa de franela, cabello gris aplastado como si hubiera estado dormido. Me miró de arriba abajo, ojos agudos incluso a esta hora. Frank, dijo, como si mi nombre fuera una pregunta. ¿Qué demonios haces aquí? Necesito hablar, dije. Miró más allá de mí hacia el sedán. ¿Dónde está la camioneta? En camino, dije. Remolcada. Eso lo despertó. Sus cejas saltaron. ¿Remolcada? ¿Por qué? Porque no confío en ella, dije. Mantuve mi voz firme. ¿Puedo entrar? Dudó, luego retrocedió. Mejor empieza a tener sentido. Adentro olía a café negro y cuero viejo. La sala tenía un sillón reclinable, un televisor pequeño y estantes con fotos enmarcadas. Evan de niño sosteniendo un bate de béisbol. Evan en alguna graduación. Evan junto a Ray en lo que parecía un viaje de pesca. Ray había guardado las mejores partes. Señaló la mesa de la cocina. Me senté. No ofreció café. Solo me miró como esperando que admitiera que había perdido la cabeza. Saqué el recibo de la grúa de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Ray lo recogió, entrecerró los ojos, leyó la línea de dirección. La remolcaste aquí, dijo lentamente. ¿Por qué? Porque conoces los autos, dije. Y porque necesito que mires algo antes de que alguien más lo toque. Ray dejó el papel. Frank, ¿qué está pasando? Tomé aire. Las palabras se atascaron en mi garganta porque decirlas las hacía más reales. Escuché a Evan, dije. Esta noche en mi garaje. Los ojos de Ray se estrecharon. ¿Escuchaste que dijera qué? No le di todo. Todavía no. Solo le di la parte que importaba. Tengo razones para creer que alguien manipuló mis frenos, dije. A propósito. Ray se recostó. La silla crujió. Por primera vez, se veía menos molesto y más cauteloso. ¿Estás acusando a Evan?, preguntó. Te estoy diciendo que no voy a conducir esa camioneta, dije. Y quiero que la revise alguien que no endulce las cosas. Ray me miró fijamente un largo segundo. Luego se levantó y caminó al mostrador donde había un pequeño bloc de notas en espiral junto a un teléfono fijo. Lo abrió como si estuviera a punto de anotar un número. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sin mirar hacia arriba. Quiero que seas dueño de la camioneta,
dije. Eso hizo que su cabeza girara. ¿Disculpa? Ya lo decidí, dije. La voy a transferir esta noche. Haré el papeleo a primera hora de la mañana. Firmaré lo que necesites. Serás el dueño legal. La cara de Rey se endureció. ¿Por qué harías eso? Porque, dije, y elegí mis palabras cuidadosamente, necesito una línea limpia. Si algo pasa con ese vehículo, necesito que quede documentado quién lo tenía y cuándo. La mandíbula de Rey trabajó como si estuviera masticando la idea. Así que estás construyendo un caso. Estoy tratando de mantenerme vivo, dije, y mi voz se volvió áspera en la última palabra. Rey no habló por un momento. Luego se inclinó hacia adelante, antebrazo sobre la mesa. Frank, dijo en voz baja. Si estás equivocado, si solo estás asustado y me estás arrastrando a tu lío matrimonial. No estoy equivocado, dije demasiado rápido. Mi corazón se disparó de nuevo. Me obligué a ir más despacio. Rey, no te estoy pidiendo que me creas. Te estoy pidiendo que mires. Me observó y pude ver el cálculo en sus ojos. Rey era un hombre que confiaba más en los motores que en las personas. Hechos sobre sentimientos. Finalmente, asintió una vez. Está bien, dijo. Miraré. Luego señaló un dedo hacia mí. Pero escucha. Si esa cosa es peligrosa, no la voy a conducir a ninguna parte. La voy a meter directamente al garaje y ponerla sobre soportes. ¿Entendido? El alivio me golpeó tan fuerte que me picaron los ojos. Sí, dije. Eso es lo que quiero. Rey se levantó y agarró su abrigo de un gancho junto a la puerta trasera. La grúa debería estar cerca. Ya viene en camino, dije. Hizo una pausa, luego me miró de nuevo. ¿Por qué me la estás dando, Frank? ¿En serio? ¿Cuál es el truco? Encontré sus ojos y dejé pasar un poco de verdad. No hay truco, dije. Solo hazme un favor. Revísala de arriba abajo antes de que siquiera pienses en hacerla rodar. Rey me miró fijamente. Luego su expresión se suavizó. No exactamente bondad, sino comprensión. El tipo que obtienes de un hombre mayor que ha visto lo que un mal hijo puede hacerle a una familia. Asintió de nuevo. Sí, dijo. Lo haré. Afuera, los faros barrieron la ventana. La grúa había llegado. Rey se movió hacia la puerta y lo seguí. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Carol ni Evan. Era una llamada perdida de un número que no reconocía. Luego otra. Y otra. Miré la pantalla mientras se iluminaba una vez más. Rey Mercer. Estaba parado justo a mi lado. No había llamado. Ni siquiera había tocado su teléfono. Rey vio mi cara cambiar y metió la mano en su bolsillo. Sacó su propio teléfono y lo revisó. Su pantalla también se iluminó. Llamada perdida, Evan. Los ojos de Rey se levantaron hacia los míos. Tu chico está buscando esa camioneta, dijo en voz baja. Mi estómago se apretó. Sí, dije. Lo sé. Y mientras el conductor de la grúa bajaba la plataforma y el cable tintineaba como cadenas en el frío, me di cuenta de algo que no me había permitido pensar todavía. Evan no solo estaba planeando matarme. Estaba planeando hacerlo pronto. El conductor de la grúa no perdió tiempo. Retrocedió la plataforma, metal gimiendo, cadenas tintineando ruidosamente en el vecindario silencioso. Rey se paró con los brazos cruzados, observando cada pulgada como si ya fuera dueño de la camioneta, lo cual, de cierta manera, pronto lo sería. Me quedé atrás cerca del sedán, teléfono en mano, pulgar flotando. Mi corazón latía demasiado rápido de nuevo, como si quisiera salir y correr antes que yo. Rey le hizo señas al conductor. Ponla justo frente al garaje, dijo. Yo me encargo desde ahí. El conductor asintió. ¿Quiere que la baje o que la desenganche adentro? Bájala, dijo Rey. No la voy a conducir ni una pulgada.
Esas palabras me estabilizaron más que cualquier otra cosa esa noche. La camioneta rodó de la plataforma y se asentó con un golpe pesado. El conductor terminó su papeleo, le pagaron y se fue, los faros desapareciendo por Nedmore Road. Así como así, la calle se quedó en silencio de nuevo. Ray no perdió tiempo. Abrió el capó, agarró una linterna y deslizó una camilla desde el costado del garaje. El hombre se movía como si la memoria muscular estuviera pensando por él. Este era su lenguaje. Me quedé en la puerta, brazos doblados apretadamente alrededor de mí mismo, viendo su bota sobresalir debajo de la camioneta. Así que, dijo Ray desde abajo, voz amortiguada, ¿quieres decirme exactamente qué escuchaste? Tragué. Dijo que cortó la tubería del freno. Silencio. Luego Ray rodó hacia afuera a la mitad, se apoyó en un codo y me miró directamente. ¿Estás seguro de que eso fue lo que dijo? Sí. ¿Y Carol? Ella no lo detuvo. Ray me miró fijamente un largo segundo, luego rodó de vuelta sin otra palabra. El haz de su linterna se movió bruscamente a través de metal, mangueras, líneas. Lo escuché murmurar para sí mismo, medias palabras como los mecánicos hacen cuando están pensando. Mi teléfono vibró de nuevo. Evan, ¿por qué mi papá está llamando por la camioneta? No respondí. Luego vino otro mensaje, esta vez de Carol. Frank, por favor. Esto se está saliendo de control. Se está saliendo de control. Apagué el teléfono y lo metí en mi bolsillo. Mis manos estaban resbaladizas de sudor, incluso en el frío. Desde debajo de la camioneta vino una aguda inhalación de aliento. Frank, dijo Ray. Su voz era diferente ahora. Tensa. Ven a ver esto. Mis piernas se sintieron pesadas mientras caminaba y me agachaba. Ray angló la linterna para que pudiera ver. No soy mecánico, pero he trabajado alrededor de máquinas toda mi vida. Conozco la diferencia entre desgastado y roto, entre viejo y dañado. La tubería del freno no estaba deshilachada. No estaba oxidada. Estaba cortada limpiamente, derecho, como si alguien lo hubiera hecho despacio, cuidadosamente, con la herramienta correcta. La miré fijamente hasta que mi visión se nubló. Eso no es. Todavía sostenía la bolsa caliente de pollo frito cuando escuché a mi hijastro en el garaje oscuro decir, sí, ya corté la tubería del freno. Nos vemos mañana en su funeral. Y mi esposa, Carol, mi propia esposa, no lo detuvo. Por un segundo, todo mi cuerpo olvidó cómo moverse. El garaje olía a concreto frío y aceite de motor, ese olor amargo y familiar que nunca se va realmente, no importa cuántas veces barras. La luz del techo estaba apagada, así que el único resplandor venía de la pequeña ventana sobre el banco de trabajo y la pantalla azul del teléfono de Evan. Podía ver su silueta, hombros anchos, cabeza inclinada como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo. Mis dedos se apretaron alrededor de la bolsa de papel. La grasa del pollo se filtraba, tibia contra mi palma. Lo había comprado en la rosticería del supermercado porque pensé, estúpidamente, que tal vez podríamos tener una noche normal. Una pequeña ofrenda de paz, como haces cuando una casa ha estado tensa durante meses y no quieres admitirlo en voz alta. La voz de Evan se mantuvo calmada. Demasiado calmada. Sí, dijo de nuevo, bajo y casi aburrido. Está hecho. No llegará al lunes. Se rió como si alguien le hubiera contado un chiste. Entonces vino la voz de Carol, débil a través del altavoz, lo suficientemente cerca como para que mi garganta se apretara. Suave, cautelosa. Ni sorprendida, ni enojada. ¿Estás seguro?, preguntó. Mi visión se estrechó. Esa única pregunta, ¿estás seguro?, golpeó más fuerte que la amenaza misma. No, no te atrevas. No, ¿qué te pasa?, solo asegurándose de que el plan fuera sólido. Evan se movió y escuché el tintinio metálico sobre el banco de trabajo. Probablemente estaba haciendo girar algo en su mano. Una herramienta, un dado, algo afilado. Estoy seguro, dijo. Dijiste que querías que terminara. Hubo una pausa.
Esperé que mi esposa dijera mi nombre. Que dijera, Evan, detente. Que dijera, Frank ha sido bueno con nosotros. Que dijera cualquier cosa que sonara como una conciencia. No lo hizo. Exhaló en el teléfono y sonó como alivio. Mañana, dijo. Solo ten cuidado. Ahí fue cuando mi estómago cayó tan fuerte que sentí como si hubiera perdido un escalón. Retrocedí sin pensar. Mi bota rozó el concreto y mi corazón se disparó. La cabeza de Evan giró media pulgada hacia la puerta. Contuve la respiración tan fuerte que me dolió el pecho. No vino a buscar. Volvió directamente a la llamada, bajando la voz de nuevo. Sí, dijo. Te enviaré un mensaje cuando esté hecho. Me deslicé como un fantasma. No cerré la puerta de golpe. Ni siquiera la dejé hacer clic. La cerré hasta que descansó. Luego caminé rápido, silencioso, alrededor del costado de la casa. El aire frío de diciembre cortaba mis mejillas. La noche se sentía demasiado normal. Luces de porche brillando arriba y abajo de la calle. El perro de un vecino ladrando una vez, luego silencio. En algún lugar, un televisor sonaba a través de una ventana. El pueblo haciendo lo que siempre hace: acostarse temprano, levantarse temprano, pretendiendo que los problemas solo pasan en las noticias. Mis manos temblaban tan fuerte que casi dejo caer mis llaves. Las metí en mi bolsillo y seguí caminando hasta llegar a la acera. Entonces giré como si fuera solo un hombre dando un paseo corto. Como si no estuviera a punto de vomitar. La paciencia es mi herramienta. Esa línea vino a mí como lo hace un viejo hábito. Se la había dicho a aprendices en el taller de climatización cuando apresuraban un trabajo y pelaban un tornillo o rompían una tubería. Ve despacio, les decía. La paciencia es tu herramienta. La usas primero. Ahora tenía que usarla conmigo mismo o iba a marchar de regreso y hacer algo que arruinaría el resto de mi vida. Entré en mi viejo sedán, mi auto de trabajo, como lo llamaba Carol, como si estuviera avergonzada de él, y me senté ahí con el motor apagado. Mi aliento empañaba el parabrisas. Mi teléfono se sentía resbaladizo en mi mano temblorosa. Llama a la policía. Mi pulgar se quedó suspendido. Y entonces vino el siguiente pensamiento, frío y práctico. ¿Qué les digo? Hola, oficial. Mi hijastro dijo que cortó la tubería de mi freno y mi esposa no se opuso. No, no tengo una grabación. No, no los confronté. No, no hay un cadáver todavía. En un pueblo pequeño, un hombre acusando a su esposa e hijastro sin pruebas se convierte en un chiste muy rápido. O peor, te etiquetan como inestable, paranoico, viejo y confundido. Evan sonreiría y diría, Frank ha estado estresado. Ha estado olvidando cosas. Carol se secaría los ojos y diría que ha estado tan cansado últimamente. Y luego seguirían adelante. No podía dejar que eso pasara. Así que hice lo siguiente mejor. Abrí la aplicación de asistencia en carretera y llamé para una grúa. El despachador sonaba medio dormido. ¿Cuál es la ubicación de recogida? Miré mi propia casa como si perteneciera a alguien más. Entrada principal, dije. Mi voz salió estable, lo que me sorprendió. Camioneta Ford F-150 plateada. Necesito que la remolquen esta noche. ¿Está en condiciones de conducirse? No, dije, y mi garganta se apretó alrededor de la mentira. Problema de seguridad. ¿Qué tan pronto la necesita? Lo antes posible, dije. Entonces, porque no pude evitarlo, agregué, por favor. Colgué y me senté ahí escuchando el silencioso tic de mi motor enfriándose. Mis manos seguían temblando, pero mi cerebro ya estaba corriendo a través de lo que importaba. Evidencia. Fechas. Horas. Movimientos que te mantienen vivo. Evan siempre había sido el tipo de hombre que actuaba como si las consecuencias fueran para otras personas. Tenía 32 años y aún vivía como un adolescente. Nuevos dispositivos, nuevos esquemas, viejos rencores.
Cuando Carol y yo nos casamos hace 11 años, pensé que maduraría. Pensé que un hogar estable podría estabilizarlo. En cambio, se volvió más afilado, más cruel, como si decidiera que el mundo le debía algo y yo era el cajero rechazando su cupón. Hace unos meses, me había pedido que firmara como aval de un préstamo solo para consolidar, dijo, con grandes ojos inocentes. Había mirado el papeleo y sentí que mi presión arterial subía. El interés era como la sonrisa de un tiburón. Le dije que no. Me miró un largo segundo, luego sonrió lentamente. Siempre piensas que eres mejor que yo. Pienso que soy mayor que tú, había dicho. Y he aprendido lo que hace la deuda. Esa noche, Carol había tomado su lado. No ruidosamente, no directamente, solo en las formas silenciosas. La forma en que dejaba de hablar cuando yo entraba en una habitación. La forma en que respondía mis preguntas con, tal vez deberías dejarlo ir, Frank. La forma en que me hacía sentir como si la paz fuera solo mi trabajo. Ahora entendía qué significaba dejarlo ir para ellos. Los faros giraron por la calle. Una grúa. Mi corazón golpeó mis costillas. Me senté derecho, observando. El conductor se estacionó cerca de mi entrada. Un hombre corpulento con gorro de lana salió, el aliento formando nubes. Miró la camioneta, luego la casa, luego a mí sentado en el sedán como si estuviera escondido. Caminó y golpeó mi ventana. La bajé 1 pulgada. ¿Usted llamó?, preguntó. Sí, dije. Asintió hacia la F-150. ¿Qué tiene? Planeaste mi funeral. Su cara se puso pálida. Estás enfermo. Salí antes de decir algo que no pudiera retractar. Esa tarde, Ray llamó. La policía vino de nuevo, dijo. Hablaron con los vecinos. ¿Sobre qué? Un tipo vio a Evan en tu garaje tarde la noche anterior. Otro escuchó herramientas tintineando. Mi pulso saltó. ¿Te dijeron eso? Me dijeron que están construyendo una línea de tiempo. Para la noche, la página del grupo de la iglesia local tenía su propia publicación. Carol la había compartido, pidiendo oraciones durante este momento difícil. Los rumores están volando y está rompiendo nuestros corazones. Alguien comentó, estamos contigo, Carol. La verdad siempre sale a la luz. Miré esa línea durante mucho tiempo. La verdad siempre sale a la luz. Esa noche, me senté solo en un motel barato fuera de la Ruta 4, mirando el estacionamiento a través de las persianas. Cada par de faros hacía que mis hombros se tensaran. Escuché el correo de voz de Evan que había ignorado la noche anterior. Frank, dijo, voz suave. Realmente lo arruinaste esta vez. Papá está molesto. Mamá está molesta. No tenías que hacer esto. Podríamos haber hablado. Mamá. Nunca la había llamado así cerca de mí. Reenvié el correo de voz a Marta con la fecha y hora adjuntas. 10 minutos después, llamó. Bien, dijo. Eso ayuda. ¿Ayuda con qué? Intención, respondió. En tono. No está sorprendido. Está molesto. A la mañana siguiente, Buddy Arlon me llamó. Habíamos trabajado juntos durante años antes de que sus rodillas cedieran. Frank, dijo. Vas a querer escuchar esto. Había pasado por una tienda de autopartes cerca de mi casa, dijo. La misma en la que a Evan le gustaba pasar el rato. Pregunté educadamente sobre el vídeo de las cámaras. Expliqué que estaba ayudando con una investigación. Me dejaron verlo, dijo Buddy. No oficialmente, pero lo suficiente. Mi corazón latió con fuerza. Y... Tu hijastro compró un cortador de tuberías hace 2 días. Cerré los ojos. Y Frank, agregó Buddy, tu esposa entró 10 minutos después. Caja diferente. Pagó en efectivo. La habitación se sintió repentinamente muy quieta. Ella sabía, susurré. Ella no lo detuvo,
dijo Buddy. Esa noche, la radio lo anunció. La policía está considerando cargos por delito grave en una investigación de manipulación de vehículos que involucra a una familia local. Me senté en el borde de la cama del motel escuchando mi propia vida reducida a 30 segundos de tiempo al aire. Por primera vez desde el garaje, sonreí. No porque había ganado, sino porque la verdad finalmente había conseguido una voz. El juzgado se sienta como si hubiera estado cansado durante 100 años. Ladrillo marrón, escalones de piedra desgastados suaves en el medio, el tipo de edificio que huele a papel viejo, cera de piso y abrigos de invierno que han pasado por demasiadas tormentas. Había pasado por él toda mi vida adulta y nunca imaginé que caminaría ahí adentro llevando la verdad sobre mi propia familia como si fuera un bloque de cemento. Martha Klein me encontró afuera, cuello levantado, cabello metido en su bufanda. Se veía como una mujer que había visto cada variedad de desastre humano y había dejado de sorprenderse por cualquiera de ellos. ¿Listo?, preguntó. No, dije, pero estoy aquí. Es lo mismo, respondió. Adentro, las voces de la gente rebotaban en el techo alto. Un detector de metales pitaba. Un oficial de uniforme marrón le decía a todos que siguieran moviéndose. Y ahí, en un pasillo lleno de tablones de anuncios llenos de avisos públicos, los vi. Carol. Evan. Carol llevaba un abrigo azul marino y un collar de cruz como si se vistiera para la simpatía. Sostenía un pañuelo en una mano, ojos rojos, boca puesta en esa línea cuidadosa que usaba cuando quería verse herida pero fuerte. Evan estaba a su lado con una camisa de botones limpia, cabello peinado, cara suave y calmada. Se veía como un tipo esperando una entrevista de trabajo, no un hombre que intentó convertir mis frenos en un funeral. Cuando me vio, sus labios se movieron solo un poco, como si no pudiera creer que realmente hubiera llevado esto tan lejos. Los ojos de Carol se encontraron con los míos. Por un latido del corazón, vi miedo aparecer ahí. Luego lo reemplazó con ira. No tienes que hacer esto, susurró cuando Martha y yo nos acercamos. Martha ni siquiera disminuyó la velocidad. Señora, él no hizo nada. Reportó un crimen. Carol se estremeció como si la palabra crimen quemara. Evan le sonrió a Martha como si fuera encantador. Buenos días. Martha lo miró como si estuviera inspeccionando una línea de horno agrietada. No me hables. Entramos a la sala del tribunal y nos sentamos en el banco de madera. La habitación era más pequeña de lo que la gente piensa. No una gran sala de tribunal de televisión con música dramática, solo el banco del juez, unas pocas filas de asientos, banderas en las esquinas y un zumbido de conversación tranquila que sonaba como una iglesia antes del servicio. Reconocí caras. El señor Keller de la cuadra. 2 mujeres del grupo de la iglesia de Carol. Un tipo que había visto en el supermercado 100 veces. La gente en un pueblo pequeño no se pierde un espectáculo público, especialmente cuando involucra a una familia que ha estado sonriendo en ventas de pasteles durante años. Mi garganta se apretó. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo y las presioné entre mis rodillas. La paciencia es mi herramienta. Martha se inclinó hacia mí. Respira. Deja que miren. Está bien. No se siente bien, murmuré. No tiene que sentirse bien, dijo. Solo mantente firme. El juez entró, un hombre mayor, cabello gris, anteojos bajos en su nariz. Tenía la cara de alguien que había escuchado cada excusa y ya sabía cómo terminaba la historia. Todos se levantaron, luego se sentaron. El fiscal habló primero. Luego el abogado de Evan, un tipo más joven con un traje brillante, se levantó y comenzó a pintar su imagen. Esto es una disputa familiar, dijo. Un padrastro con resentimiento. Un hijastro siendo señalado. Una esposa atrapada en el medio. Sentí calor subir por mi cuello. Carol se secó los ojos como si estuviera en señal. Evan miraba fijamente al frente, calmado como una estatua. Luego Martha se levantó. Con respeto, dijo, voz clara. Esto no es resentimiento. Esto es una tubería de freno cortada. Esto es un recibo de grúa.
Esto es una línea de tiempo. Esto es un hombre adulto declarando que escuchó un plan para matarlo, y está corroborado por evidencia física. El juez miró sobre sus anteojos. Estamos aquí para una audiencia preliminar, dijo. No un sermón, pero escucharé lo que tienes. Marta asintió una vez. Sí, su señoría. Luego el fiscal llamó al primer testigo, un técnico que había examinado la tubería del freno después de que la policía confiscara la camioneta del garaje de Rey. No fue dramático. No necesitaba serlo. Describió el corte, limpio, recto, no corrosión, no desgaste, un corte de herramienta. El juez asintió lentamente como si no hubiera esperado nada más. El abogado de Evan intentó sacudirlo. ¿Es posible, preguntó, que la línea fuera dañada por escombros del camino? El técnico parpadeó como si la pregunta lo molestara. ¿Un corte limpio en ese ángulo? No. Es posible que fuera un accidente durante el mantenimiento. El técnico se inclinó hacia el micrófono. Entonces alguien accidentalmente cortó una tubería de freno limpiamente y no se dio cuenta. Eso no es mantenimiento. Eso es negligencia en el mejor de los casos. El juez garabateó algo y murmuró, o algo más. Luego, el fiscal reprodujo el correo de voz de Evan, el que había reenviado a Marta. La voz de Evan llenó la habitación, suave como aceite. Frank, realmente lo arruinaste esta vez. Observé las caras en la audiencia. Algunas cabezas se inclinaron. La gente reconoció ese tono. No miedo, no sorpresa. Molestia. Control. Cuando terminó, la mandíbula de Evan se apretó por primera vez. Marta se levantó. Su señoría, nos gustaría llamar al señor Delany. Mis piernas se sintieron como madera mientras caminaba al estrado. Levanté mi mano derecha, juré decir la verdad y me senté. El micrófono estaba demasiado cerca, haciendo que cada respiración sonara fuerte en mis propios oídos. Podía ver a Carol al otro lado de la sala mirándome como si fuera un enemigo. La voz de Marta fue gentil cuando comenzó. Declare su nombre y edad para el registro. Frank Delany, dije. 58. ¿Y dónde vive? Riverside, Ohio. Señor Delany, con sus propias palabras, dígale a la corte qué sucedió la noche que llamó a la grúa. Tragué. Mi boca estaba seca. La habitación estaba lo suficientemente silenciosa como para que pudiera escuchar la cremallera del abrigo de alguien. Había parado en el supermercado, dije. Recogí pollo frito, tratando de tener una noche normal. Algunas personas se movieron. Ese detalle hizo algo. Lo hizo humano, no solo legal. Entré por el garaje, continué. La luz estaba apagada. Escuché a Evan en el teléfono. Lo escuché decir, sí, ya corté la tubería del freno. Nos vemos en su funeral mañana. Mi voz se quebró en la última palabra, y odié que lo hiciera, pero fue real. Marta asintió firme. ¿Y con quién estaba hablando? Miré a Carol. No quería, pero lo hice. Mi esposa, dije. Carol. La cabeza de Carol se sacudió y susurró a su abogado. El tono de Marta se mantuvo uniforme. ¿Cómo sabe que era ella? Escuché su voz, dije. 11 años. ¿Conoces una voz? El fiscal preguntó. ¿Ella se opuso? Sentí mi pecho apretarse de nuevo, la misma opresión de esa noche. No, dije. Preguntó si estaba seguro. Un murmullo recorrió la sala, suave, sorprendido, como viento a través de hojas secas. La cara de Carol se puso pálida. El abogado de Evan saltó. Objeción, rumores. El juez levantó una mano. Desestimada para los propósitos de esta audiencia. Estamos evaluando causa probable. Marta se inclinó. ¿Qué hizo después, señor Delany? Me fui, dije en voz baja. No lo confronté. Llamé a una grúa porque no quería conducir el vehículo.
¿Por qué la remolcó a la residencia del señor Mercer? Porque el señor Mercer es un mecánico jubilado, dije. Y porque quería que alguien que conoce los autos la revisara antes de que alguien pudiera afirmar que lo imaginé. Los ojos del juez se movieron hacia Ray, que estaba sentado en la última fila. Ray asintió una vez, cara tensa. El abogado de Evan se levantó para el contrainterrogatorio como un hombre ansioso por pelear. Señor Delany, comenzó. ¿No es cierto que ha tenido conflictos con Evan? Sí, dije. ¿No es cierto que quería que saliera de su casa? Quería que fuera responsable, dije. Tiene 32 años. No es también cierto, dijo, voz elevándose, que transfirió un vehículo con un defecto peligroso al señor Mercer. Sentí una punzada de ira. La mano de Marta se levantó ligeramente. Calmada. Respondí firme. Le dije al señor Mercer que no la condujera. Le pedí que la inspeccionara antes de que se moviera. La voz de Ray vino desde atrás, baja pero clara. Lo hizo. El juez golpeó su pluma en el escritorio. Señor Mercer, esperará a ser llamado o será removido. Ray se calló. El abogado de Evan presionó. Pero no le dijo a la policía inmediatamente, ¿verdad? No llamó al 911 desde su entrada. Llamé a una grúa, dije. Luego a mi abogada, luego la policía fue llamada en el momento en que se confirmó un corte. Sonrió con suficiencia. Conveniente. Lo miré directamente a los ojos. Mantenerse vivo es conveniente. Eso ganó algunas risas tranquilas sorprendidas de los bancos. No risas. Solo ese sonido del medio oeste mayor, gente tratando de no reaccionar. El abogado cambió de táctica. Está afirmando que su esposa fue parte de esto. Esa es una acusación seria. No estoy afirmando, dije. Les estoy diciendo lo que escuché. Y sin embargo, dijo, no tiene grabación. Marta se levantó. Su señoría, ¿puedo? El juez asintió. Marta giró ligeramente y habló a la corte como si estuviera presentando un plano. Tenemos evidencia física de un corte deliberado. Tenemos una línea de tiempo colocando al acusado cerca del garaje. Tenemos correo de voz indicando conciencia de acción. Tenemos declaraciones de testigos. Y tenemos vídeo de la tienda documentando la compra de un cortador de tuberías. El fiscal agregó, y registros de pago mostrando que la señorita Delany estuvo presente en la tienda poco después. Carol hizo un sonido, medio jadeo, medio ahogado. Su cabeza se giró hacia Evan, y por primera vez, su cara no estaba controlada. Era confusión y miedo desnudos. Evan no la miró. Miraba hacia adelante, mandíbula trabajando. Carol susurró, Evan, ¿qué hiciste? Él siseó entre dientes. Cállate. Ese fue el momento. No la tubería de freno cortada, no el correo de voz. Ese chasquido de dos palabras. Cállate, como si ella fuera un problema, no una persona. Como si existiera para mantener la historia limpia. El juez se inclinó hacia adelante. Señor Mercer, dijo, ¿usted es el dueño o pronto será dueño del vehículo? Ray se levantó. Sí, su señoría. Y examinó la tubería del freno. Lo hice. Y en su opinión profesional. Fue cortada, dijo Ray, voz gruesa. Limpiamente. A propósito. El juez asintió lentamente, luego dirigió su mirada a Evan. El abogado de Evan intentó recuperar terreno. Su señoría, mantenemos que esto es una. El juez levantó una mano de nuevo, y su voz fue plana como una pala. No. La sala se quedó quieta. Miró sus notas, luego hacia arriba. Una coincidencia mecánica, dijo, repitiendo la frase como si estuviera probando algo amargo. Con un corte así de limpio. Hizo una pausa justo lo suficiente para que todos lo sintieran. A continuación, me dirá que la camioneta se realizó cirugía a sí misma, agregó. Esta vez,
La gente sí se rió. Risas tranquilas, agudas, del tipo que rompen la tensión en una sala llena de gente mayor que ha estado conteniendo la respiración. La cara de Evan se sonrojó. Carol comenzó a llorar, lágrimas reales ahora, no del tipo teatral. Se cubrió la boca con su pañuelo y sacudió la cabeza una y otra vez como si pudiera deshacer lo que había permitido. No sabía que realmente lo haría, susurró. La miré fijamente y mi voz salió baja, cansada y honesta. No lo detuviste, dije. Dejaste que respirara en nuestra casa. El mazo del juez no fue dramático, solo un golpe sólido. Basándose en la evidencia presentada, dijo, esta corte encuentra causa probable. Se emite orden de no contacto. El acusado será retenido pendiente de más procedimientos. El abogado de Evan le susurró urgentemente. Evan se levantó, manos apretadas, ojos ardiendo. Mientras el oficial se acercaba, Evan finalmente me miró. No con tristeza, no con arrepentimiento. Con odio. Por un segundo, mis rodillas amenazaron con ceder. No por miedo de él ahora, sino por el peso de ver la verdad de una persona tan claramente. Rey se movió a mi lado como si fuera a interponerse entre nosotros si fuera necesario. El llanto de Carol se convirtió en un sonido tranquilo y roto, y yo simplemente me senté ahí respirando, sintiendo que el aire de la sala del tribunal llenaba mis pulmones como la primera respiración real que había tomado en días. Cuando terminó, salía la fría luz del sol de Ohio. Golpeó mi cara, pálida y débil, pero era luz de todos modos. No me sentí victorioso. Me sentí vivo. Pensé que las puertas del tribunal se sentirían como un final. No lo hicieron. Se sintieron como una puerta por la que caminas y te das cuenta de que todavía estás parado en la misma tormenta, solo en un lado diferente de ella. Afuera, el viento cortaba a través de los escalones, azotando los abrigos y haciendo que la gente encorvara los hombros. Un par de las señoras de la iglesia que habían estado en la sala del tribunal evitaron mis ojos. Una de ellas, una mujer a la que había ayudado a llevar comestibles una vez cuando su esposo estaba en el hospital, le susurró a su amiga y se dio la vuelta como si fuera contagioso. Rey estaba a mi lado, manos metidas en los bolsillos, mirando el estacionamiento como si quisiera golpear algo y supiera que no podía. Marta bajó los escalones rápido y decidida. No vuelvas a la casa, dijo inmediatamente. No planeaba hacerlo, respondí. Bien, dijo. No contacto significa no contacto. Deja que la policía maneje a Evan. Deja que el abogado de divorcios maneje a Carol. La palabra divorcio aterrizó más pesado de lo que esperaba. No porque no lo quisiera, sino porque una parte de mí todavía no podía creer que estaba aquí. Que mi segundo matrimonio, el que pensé que sería más calmado, casi había terminado con un funeral. Rey exhaló por la nariz. No puedo creer a mi hijo, dijo. Marta le dio una mirada. Créelo, dijo. Luego actúa en consecuencia. Se volvió hacia mí. Frank, va a haber reacciones negativas. La gente dirá que lo incriminaste. La gente dirá que estás exagerando. No puedes dejarte absorber por discutir con Internet. Casi me reí. Tengo 58 años. Ni siquiera sé mi contraseña de Facebook la mitad del tiempo. La boca de Marta se torció. Bien. Manténlo así. Rey se ofreció a llevarme de regreso al motel. En el camino, pasamos cosas familiares de Ohio que de repente se sintieron irreales. La gasolinera. Un cartel de fútbol americano de secundaria en una cerca. Un letrero de iglesia que decía, la alegría es una elección. Quería detenerme y decirle a esa iglesia que actualizara su letrero. La alegría es una elección, seguro, pero también lo es el mal. En el motel, me senté en el borde de la cama y miré mis manos. El temblor había cesado mayormente, pero mi cuerpo se sentía exprimido como un trapo retorcido demasiadas veces. Esa tarde, recibí una llamada del detective. Señor Delany, dijo. Quiero informarle que ejecutamos una búsqueda de herramientas consistentes con el corte.
También recolectamos vídeo de la tienda de autopartes. Lo sé, dije. Mi amigo ayudó a recuperarlo. Estamos tratando esto como serio, dijo. Su decisión de no conducir la camioneta probablemente previno una fatalidad. Una fatalidad. No dijo tu muerte, pero eso es lo que quiso decir. Cuando colgué, mi pecho se apretó de nuevo. No de miedo esta vez. De la realización retrasada de cuán cerca había estado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el garaje. La oscuridad. El brillo del teléfono de Evan. La voz de Carol preguntando si estaba seguro. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi corazón comenzó a acelerarse sin razón. Mis manos se entumecieron. Pensé que podría estar teniendo un ataque al corazón. Me senté en el piso del baño con la espalda contra la bañera, respirando superficialmente, tratando de no entrar en pánico. La paciencia es mi herramienta. Lo susurré como una oración una y otra vez. Por la mañana, hice una cita en atención urgente. Odiaba hacerlo. Los hombres de mi edad harán cualquier cosa para evitar sentarse en una sala de espera llena de extraños tosiendo, pero ya no confiaba en mi cuerpo. La enfermera tomó mi presión arterial y levantó las cejas. ¿Ha estado bajo estrés?, preguntó. Me reí una vez, seco. Podría decirse. El doctor me dijo que mi corazón estaba bien, pero mis números estaban altos. Me dijo que cortara la cafeína, durmiera y, esta parte me dio ganas de poner los ojos en blanco, redujera el estrés. Claro, dije. Solo le diré que se detenga. No se rió. Solo me miró como si hubiera visto ese chiste exacto 1000 veces. Señor Delany, dijo gentilmente. El estrés puede matarte si la gente no lo hace. Esa línea se me quedó grabada. Durante la siguiente semana, las cosas se movieron en pasos oficiales lentos. Papeles, llamadas telefónicas, Marta verificando, el detective actualizándome, Ray llamando con actualizaciones cortas y tranquilas como si no confiara en sí mismo para hablar demasiado sin romperse. Carol intentó contactarme 2 veces. Una con un correo de voz que comenzó con sollozos y terminó con ira. Otra vez a través de un amigo mutuo de la iglesia que me dejó un mensaje diciendo que Carol solo quiere cierre. ¿Cierre? Como si hubiera extraviado un suéter, no intentado en mi funeral. Marta me dijo que no respondiera. El silencio es un límite, dijo. Y los límites son lo que te mantuvieron vivo. 2 semanas después, volví a la casa con un oficial para recoger el resto de mis cosas. Entrar se sintió como entrar en una exhibición de museo sobre mi propia vida. Mis botas en la madera sonaban demasiado fuerte. El aire todavía contenía el olor a vela de vainilla de Carol mezclado con el débil aroma a detergente de ropa. La sala se veía igual. Fotos familiares, sofá, manta doblada justo así. Pero ahora todo se veía teatral, como un set. Carol no estaba ahí. Marta había arreglado eso. Pero vi evidencia de ella en todas partes. Un paño de cocina colgando prolijo, una taza en el fregadero, su letra en una nota adhesiva, llamar plomero. Saqué cajas mientras el oficial estaba de pie, educado y aburrido, como si hubiera hecho esto 100 veces. Encontré la vieja caja de herramientas de mi padre en el sótano, la que heredé cuando murió. El peso de ella en mis manos hizo que mi garganta se apretara. Mi papá había sido un hombre tranquilo, firme, del tipo que te dice que arregles lo que puedas y te alejes de lo que no puedas. En el armario del dormitorio, encontré lo último que esperaba. La bolsa de pollo frito todavía arrugada en la basura de esa noche. Las manchas de grasa endurecidas, el olor hace mucho desaparecido. La miré fijamente durante mucho tiempo. Ese pequeño intento estúpido de paz, sentado ahí como un chiste. Cuando me fui, no miré atrás. Firmé los papeles del divorcio al mes siguiente. Sin gritos, sin gran drama de sala del tribunal, solo firmas y silencio. Carol intentó agregar una nota en el margen sobre reconciliarse más tarde. Marta la tachó con un trazo firme. Ray me transfirió la camioneta de vuelta una vez que terminó el proceso de evidencia,
pero ya no la quería. La vista de ella hacía que mi estómago se retorciera. Se la vendía un tipo en Dayton por efectivo, más barato de lo que valía, porque no la quería en mi entrada nunca más. Con ese dinero y lo que tenía ahorrado, compré un pequeño condominio cerca del río en Dayton. Nada elegante. Segundo piso, tranquilo. Sin garaje adjunto. Solo un pequeño balcón con vista al agua que se movía incluso cuando todo lo demás se sentía atascado. La primera mañana ahí, hice café y me senté afuera con una sudadera, viendo el río llevar hojas río abajo. El aire olía limpio, como tierra húmeda y piedra fría. Pensé que me sentiría triunfante. No lo hice. Me sentí cansado. Me sentí mayor que 58. Pero también sentí algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguro. No perfectamente seguro. Nada en la vida lo es. Pero lo suficientemente seguro como para respirar sin saborear el miedo. Una semana después de mudarme, tomé una pequeña porción del dinero de la camioneta y lo doné a un programa local que ayuda a víctimas de violencia doméstica y apoya planes de salida seguros. No lo hice para ser un héroe. Lo hice porque seguía pensando en cuántas personas escuchan amenazas en sus propios hogares y no tienen a dónde ir. Cuando el recibo se imprimió, lo miré fijamente y sentí que mis ojos picaban. La justicia no es ver a alguien morir. La justicia es ver la verdad levantarse cuando tú no podías. Esa noche, recibí un último mensaje de un número que no reconocí. Era corto. Arruinaste todo. Sin nombre, sin firma, pero yo sabía. Lo borré sin responder. Porque la verdadera venganza no era un discurso inteligente o un golpe dramático. Era negarse a jugar su juego nunca más. Me senté en el balcón escuchando el río y pensé en el momento en el garaje. El brillo del teléfono de Evan. La crueldad calmada en su voz. El silencio de la mujer en la que confiaba. Si tomas algo de mi historia, toma esto. Confía en tu instinto. No en tu orgullo, no en tu esperanza, no en la versión de alguien en la que quieres creer. Tu instinto. Y si estás escuchando algo en tu propia casa que te hiela la piel, no lo ignores. Muévete inteligentemente. Documenta. Busca ayuda. Dile a alguien en quien confíes. No grité. No golpeé. Me hice a un lado y dejé que la verdad hiciera el golpe. Si esta historia se quedó contigo, si te tocó cerca de casa de alguna manera, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si quieres más historias reales como esta, historias sobre supervivencia, verdad y justicia, quédate, suscríbete y mantén los ojos abiertos ahí afuera. Porque a nuestra edad, la sabiduría no es solo saber que está bien. Es saber cuando algo está mal.